Parte de funciones. No, primero la Ok. gráfica. ¿Eh? La gráfica. Ok, veamos De los organismos. ambas cosas, ¿no? No sé, triángulo circunscrito pueden ser muchas cosas, ¿no? Pueden ser desde a partir de un triángulo con dimensiones que te estén compartiendo, A, B y C, te pidan, por ejemplo, a partir de que conoces el radio de una circunferencia, determinar cuál es el valor de esta área sobrante, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un triángulo con lados distintos, se puede utilizar una expresión para calcular el área específica del triángulo, y conociendo el área de la circunferencia y conociendo el área del triángulo, puedes sacar por diferencia el área que en ese caso te estuvieran pidiendo. Aquí se presentan dos casos para calcular las áreas de los triángulos. Por ejemplo, en el caso del triángulo que tiene todos sus lados desiguales, ¿no? Lados desiguales. Y en el caso del triángulo, que puede ser a lo mejor dos lados iguales, uno desigual o un equilátero, o bien puede ser un triángulo rectángulo. Cuando son dos lados iguales y uno desigual, se simplifica también todo. Cuando es un triángulo rectángulo, pues recurrimos a teorema de Pitágoras. El caso es que siempre vamos a poder establecer relaciones, y vale la pena quizá que probemos unos ejercicios de cuando estamos en una situación de un triángulo que tiene todos sus lados iguales, y cómo calcular el área en esos casos, y cómo calcular el área cuando es un triángulo rectángulo. Cuando es un triángulo rectángulo, lo hemos estado haciendo, no hay mucho problema, ¿no? Generalmente, a partir de las dimensiones que nos den, vamos a poder establecer lo necesario para conocer estos dos valores, que son los únicos que necesitamos. Base por altura, ¿no? ¿Se recuerdan? La fórmula para sacar el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿no? Entonces, para un triángulo rectángulo, la ventaja que tiene es que conociendo uno de estos, el otro de estos, o bien este y este, puedes sacar por teorema de Pitágoras el otro. El caso es que conozcas los catetos, y los catetos vendrían a ser la base y la altura respectivamente. Entonces, no hay tanta complicación en ese sentido, en un triángulo rectángulo. Cuando no tienes un triángulo rectángulo, sí tienes que establecer algunas relaciones para conocer a lo mejor los valores que te permiten conocer una altura, y conociendo la altura y conociendo una base, vas a poder aplicar igual base por altura. Pero ese es un caso distinto, este no es un triángulo rectángulo, este tú vas a tener que encontrar la manera de relacionar los valores tal que te permita conocer este, que sería la altura, y la base pues siempre va a ser aquella que tú estés utilizando, ¿no? Entonces, tal vez decirlo así en abstracto no tiene mucho sentido, pero más o menos lo comento porque cuando ustedes se enfrenten a un problema así, ahorita antes de empezar a hacer los ejercicios, pueden buscar ejercicios para que más o menos con lo que ahorita hemos comentado, lo que conocemos, se pueda ya estar planteando cómo calcular las áreas de los triángulos cuando conocemos algunas de sus dimensiones. ¿Sale? Vamos a estar, hay una fórmula específica, y no quiero entrar mucho a fórmulas, pero hay una fórmula específica cuando tienen todos los lados desiguales, que relaciona los valores precisamente de estos, las dimensiones de un triángulo con todos sus lados desiguales, que se conoce como, si la quieren buscar, como la fórmula de Herón. Lo pueden estar buscando, y relaciona estos valores de una manera tal que van a poder ustedes siempre, a partir de lados desiguales, conocer cómo se calcula el área. ¿Sale? Vamos a, si gustan, para seguir lo que teníamos pensado y alcanzar a entrarle a las cónicas, lo dejo en estos términos y mañana lo retomamos, ¿va? Bueno, entonces voy a ahorita borrar. Y también, bueno, sí, hizo énfasis en que iba a venir de conjuntos uniones de teoría de conjuntos. Dijo, va a venir algo muy similar a la que es todo X está en los naturales y menor que 20, pero que era la unión de los pares y los primos y no sé qué tanto.
Ok, sí, La verdad estaba bien lejos y no alcancé a ver, pero... son ejercicios de conjuntos. En los ejercicios que vienen de la segunda guía de las que estamos trabajando, ahí vienen algunos que los estaremos retomando para que ya nos centremos en eso. Ahorita, por lo pronto, de los que hicimos, me decías que tienes duda alguna. Empecemos con uno cada quien. Si quieres, dime cuál es y lo subimos. El tuyo, please. Dice, dada la gráfica de f de x es el resultado del logaritmo natural, paréntesis, f de x. Ok. Es el ejercicio 6, pero no puse la gráfica. Ok, ejercicio 6 de la parte 1. Ajá. Ok, ejercicio 6 de la parte 1. Dice, da la gráfica de f de x es el resultado del logaritmo natural. Entonces, pensemos que f de x es lo mismo que es para f de x. Es el resultado de logaritmo natural de f de menos 1. ¿De menos 1? Ok. ¿Menos o qué tienes después? Sí, de menos 1. Y luego, Menos 1 menos menos f de 3. de 3. Paréntesis 3. Sí, ¿no? Ok. Logaritmo natural, ¿no? Porque dijo que cualquier base a la 0 era 1, ¿no? Sí, pero aquí todavía no podemos saber cuál es el logaritmo del número hasta que nos calculemos cuál es f de menos 1. A partir de la gráfica vamos a poder calcular f de menos 1. Pero primero Entonces, se calcula f menos 3 y después f menos 1. Ah, Sí, es es indistinto. Primero hay que ver qué es exactamente f de menos 1 y f de menos 3. como que era la trampa, que justamente en este punto no vale esto, sino vale el punto, ¿no? Ajá. Sí. Sí, es como la trampa, ¿no? Puede ser una trampa, puede ser, no es que sea una trampa, sino puede ser simplemente que en ese punto específicamente la función vale ese valor. Ahí no hay trampa, simplemente dice que cuando f de 3 positivo, donde está el 3 positivo, vale exactamente este puntito. Sí, vale ese puntito. Aquí, si te das cuenta, ¿No sería 0? está vacío, Ah, es un hueco, ¿no? Entonces, Sí, el trampa. que sea un hueco significa que no está asignado ese valor como podría pensarse. oh. Simplemente está asignado en que está relleno, en que está en sólido. Entonces, f de 3 es 3 positivo. Entonces podemos poner incluso, todo esto vale 3. Y f de 1 vale 2. Pero es de menos 1. Entonces, f de menos 1 vale 4. ¿Sí ven? Chequen la gráfica y díganme cuánto vale f de menos 1. 4. 4, ¿no? ¿Sí se ve? Ok. Entonces, el valor sería logaritmo natural de 4 menos 3. O bien, logaritmo natural de 1. ¿Y cuánto es el logaritmo natural de 1? 0. Correcto, el logaritmo natural de 1 es 0. ¿Por qué el logaritmo natural de 1 es 0? Porque es 1. Sí, ¿no? Es e elevado a la 1. Correcto. No, espérate. ¿A qué número tendría que E elevar? elevado a la 0. Vean, el logaritmo natural de una variable se tiene que interpretar como logaritmo base e de esa variable, que en este caso es 1. Lo que tienes que preguntarte cuando tienes un logaritmo así es, ¿a qué número tengo que elevar el número e para que me dé 1? La base es el número al que tienes que elevar. ¿A qué número tienes que elevar el número e para que te dé 1? Cualquier número elevado a la 0, recuerden, en leyes de exponentes, a la 0 es 1. No importa qué número sea a, cualquier número elevado a la 0, puede ser 5 a la 0, es 1, 10 a la 0, cualquier número que piensen elevado a la 0 es 1. Entonces, nada más aquí lo que tienen que recordar de lo que platicamos las clases anteriores, el logaritmo base 5, por ejemplo, de 125, significa, ¿a qué número tengo que elevar esta base? El 5,
para que me dé 125 Al cubo. al cubo, ¿no? 5 por 5, 25, por 5, 125. Entonces ahí tendría que elevar 5 al cubo, si lo hacen, 5 por 5 por 5, les da 25 por 5, 125. Entonces estoy elevando a 1, 2 y 3. Recuerden que el exponente no es otra cosa más que un número multiplicado por sí mismo, o que esté presente en una multiplicación por sí mismo, tantas veces como te indique el exponente. 5 por 5, 25 por 5, 125, aparece el 5 1, 2 y 3 veces. ¿Sale? Entonces, pensando al revés, el logaritmo lo que te indica es, a partir de la base que tú estás definiendo, esta base, ¿a qué número lo tengo que elevar para que me dé como resultado 125? ¿Te das cuenta? Es el 3. ¿Vale? En el caso del logaritmo natural, es exactamente un logaritmo, nada más que tiene la particularidad que su base es el número e. ¿No? El número e, ¿a qué exponente lo tengo que elevar para que me dé 1? A 0. Cualquier número elevado a 0 te da 1. Entonces, el logaritmo natural de 1, y el logaritmo, cualquier base, no solo natural, sino el logaritmo base, lo que sea de 1, es 0. ¿Sale? Porque tienes que elevar el número que en este caso esté como base a 0 para que te dé 1. Bien, este ejercicio en realidad lo único complicado que tenía era, a partir de la gráfica, identificar cuánto valía f de menos 1, que cuando lo vimos en la gráfica, está hasta por acá el f de menos 1. Que equivale más o menos al valor 4. Y en el caso de f de 3, otra trampita que tenía era que aquí estaba un huequito vacío, es el ejercicio 6 de la parte 1, hay un huequito vacío, a pesar de que la gráfica en teoría iría hacia acá, pero justo en ese punto tiene un punto flotante, sólido, no vacío, sino sólido, que apunta hacia el 3, ¿no? Entonces, f de menos 1 vale 4, aquí está, por eso puse 4, y f de 3 positivo vale 3, que es lo que está ahí. Entonces, logaritmo natural de 4 menos 3 es logaritmo natural de 1, y el resultado del logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, no sé si vienen las opciones ahí. ¿Sí? Ok, ese sería el resultado. Listo, siguiente ejercicio. El 18 de la segunda parte. 18 de la segunda parte. 16, perdón. 16 de la segunda parte. Ok. Las desigualdades de repente son medio complicadas. Pero no pierdan de vista algo. En general, vamos a decir esto. A ver, de las desigualdades. Lo primero que necesitamos hacer para resolver desigualdades es, 1, encontrar las raíces. ¿Qué son las raíces? Encontrar los valores para los cuales la desigualdad, si ustedes la estuvieran viendo más que como desigualdad, como igualdad, se vuelve 0, ¿no? Entonces, cuando la desigualdad es igual a 0, ¿sale? Entonces, cuando ustedes, para cualquier operación que tengan, tienen la posibilidad de saber en qué momento esa desigualdad se vuelve 0, entonces lo que van a lograr es encontrar las raíces. Las raíces son importantes porque son los puntos en donde cambia de sentido cualquier expresión. Puede ser una ecuación, puede ser una gráfica, lo que sea, pero es el momento en el que cambia de sentido. Y cuando cambia de sentido es cuando nos interesa en particular que se cumpla la desigualdad que en ese momento nos están diciendo, que sea mayor de 0, que sea menor de 0. Al final vamos a tratar de encontrar la manera de poner una desigualdad siempre en términos de mayor o menor a 0. Bien, luego 2, ya que encontramos las raíces, vamos a definir intervalos. Para que a partir de los intervalos en donde estén incluidos los valores o los puntos, las raíces que encontramos, estemos definiendo, supongan que tienen A y B como dos valores, cuando tienen solamente dos raíces, a veces pueden tener más de dos raíces, supongan que tienen A y B como raíces, entonces van a sacar un valor de aquí, un valor de acá, de este intervalo, y otro valor de este intervalo, para estarlos evaluando en la expresión original de la desigualdad,
y ver si es positivo o negativo. Y en ese sentido, si es mayor o menor que 0, ustedes estarían tomando ese intervalo de valores como parte de su solución factible, ¿no? Porque lo que están encontrando son, o lo que están buscando son intervalos. Entonces, de aquí de estas raíces vamos a suponer que encontramos unas raíces A y B. Este A y B lo representamos en una recta numérica, donde obviamente tengan el 0 ahí entre esa recta numérica. A veces A y B puede estar uno negativo y otro positivo, a veces pueden estar los dos negativos, a veces pueden estar los dos positivos, pero el caso es que lo distingan, y a partir de que ustedes distinguen A y B, suponiendo que aquí fuera A, aquí fuera B, van a encontrar estos tres intervalos, este y este. Cuando tienen esos tres intervalos, toman un valor de este intervalo, otro valor de este intervalo y otro valor de este intervalo para ver la expresión original, y ahí tienen que irse a la expresión original, si se vuelve positivo o negativo. No les interesa tanto el valor, les interesa si es positivo o negativo. Ya si es positivo o negativo, ustedes van a determinar según la desigualdad. La desigualdad podría ser una expresión en términos de x mayor o igual que 0, o podría ser una expresión en términos de x menor o igual que 0. Si ustedes al evaluar la expresión en uno de los valores que se forman en esta recta o en ese rango, en esos rangos, es mayor que 0, entonces quiere decir que sí cumple con su desigualdad, si fuera este caso, y por lo tanto eso sí forma parte de su solución. Si no fuera mayor que 0, siendo que su desigualdad es esto, entonces eso lo tienen que excluir de sus soluciones. Eso lo comento otra vez en abstracto, solo para tratar de simplificar el proceso mental o el proceso, digamos, procedimental, los pasos que hay que seguir para tratar de resolver desigualdades. Pues ahora sí, vámonos al ejercicio. Dice, ¿qué dice el ejercicio? Es valor absoluto de x Valor absoluto de x sobre x más 1 sobre x más 1 mayor a 0. mayor a 0. ¿Ok? Entonces, estamos en una situación de valores absolutos. Cuando teníamos los valores absolutos, ¿se acuerdan cuál era el procedimiento? Sí, buscar Ajá. los resultados. ¿Vale? Ok, teníamos la expresión general de los valores absolutos, ¿cómo era? Era a mayor a menos b. Ok, tenemos A, valor absoluto de A. Ajá. Menor, perdón. La primera condición era menor Ajá. menos b. A, sí, pero bueno, la expresión, digamos, formal es el valor absoluto de A mayor o igual a B, ¿no? Ajá. Cuando eso ocurre, entonces, estamos ante dos situaciones, que es ya sin valor absoluto A, Ok, sí. ¿qué más? Menor Menor, a menos b. ajá, a menos Unión B, a mayor a b. unión A mayor A b. o igual a B. ¿Sale? Esto es cuando estamos ante una situación de mayor o igual o mayor simplemente, de un valor absoluto, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, lo primero que ¿Solamente tenemos que cuando hacer. es mayor? ¿O también cuando es menor? Cuando es mayor, cuando es menor, no cambia mucho. Cuando es menor, lo que vamos a tener es valor absoluto de A menor o igual a B. Puede ser menor o menor o igual. Entonces va a ser la solución va a ser menos B, menor o igual que A, menor o igual que B positivo. Es decir, el rango o de valores de solución de una expresión de valor absoluto menor o igual que B va a ser un intervalo continuo de menos B hasta B. Puede asumir todos los valores, desde el valor negativo de B hasta el valor positivo de B. Esos son los dos casos. ¿En qué cambia, Memo, por ejemplo, el que en lugar de tener un valor absoluto único, tengamos un valor absoluto entre x más 1? Pues para empezar que x debe ser diferente de menos 1, ¿no? Porque Ok. se determina. Por ejemplo, cuando ustedes tienen esta expresión, el hecho de tener aquí el denominador x más 1, lo que les dice de entrada es que el 1 o el menos 1, que es el valor en el que esto se vuelve 0, tiene que estar fuera de su solución. Entonces, de entrada al menos 1, si ustedes trazan su recta numérica, de entrada al menos 1 va a ser un valor que divide
la desigualdad, y es un valor que ustedes van a tener que estar considerando para tomar en cuenta o no tomarlo, ¿no? En este caso, evidentemente, lo tienen que excluir, porque si x valiera menos 1, esto se indeterminaría y esto ya, la desigualdad no se podría resolver. Ok, ¿qué otra cosa puede tener de implicación el que tengamos, aparte de del valor absoluto, el x sobre x más 1? Pues que si es negativo, toda la ecuación se va a hacer negativa, ¿no? Ajá. Entonces tienes que tomar solamente los valores donde x más 1 es positivo. Correcto. Bueno, algo importante aquí es que no importa el valor que tú le des a x, toda la parte de arriba, ¿están de acuerdo que siempre va a ser positiva? Menos el 0, ¿no? Y menos el 0, porque el 0 ya no sería positivo, sería igual a 0, ¿no? Entonces, el 0 es otro valor que ustedes tienen que considerar. Esa es la parte en donde decíamos en el primer paso, cuando resolvíamos desigualdades, que tenemos que encontrar las raíces, los valores en los que la expresión se vuelve 0, ¿no? Esta expresión se vuelve 0 cuando x vale 0, ¿sí o no? Si x vale 0, esto se vuelve 0, porque 0 aquí quedaría, y aquí no importa que esto sea 0 más 1, 1, 0 entre 1 al final de cuentas es 0, y el 0 tampoco cumple con esta desigualdad. Entonces el 0 también es un valor importante que debemos de considerar. ¿Qué otra cosa encontramos de eso? Bien, esos dos valores de entrada, el que hace que la expresión se vuelva a 0 y el que hace que se indetermine, son valores importantes que tenemos que considerar y son los que vamos a representar en nuestra gráfica. Ahora vamos a darle valores en los diferentes rangos que se forman a partir de estos dos. Vamos a pensar de aquí a aquí, hay valores importantes que necesitamos evaluar, estos valores acá y estos valores acá, ¿ok? Y entonces vamos a darle, por ejemplo, el menos 2 aquí. Si esto valiera menos 2, entonces esto se convertiría en menos 2 valor absoluto sobre menos 2 más 1. Y esto sería 2 sobre menos 2 más 1 es menos 1. Y esto sería negativo. No me importa en este caso, bueno, sí me importa que es menos 2, ¿no? El valor. Pero lo relevante es que es menor que 0. Y si es menor que 0, ¿qué pasa? ¿Cumple o no cumple? No cumple. No cumple. Entonces le tachamos esta parte de aquí. Luego tomamos un valor aquí entre 1 y 0. Entre 1 y 0, el punto 5. Pues pensemos el menos punto 5. Para ser precisos, menos 0.5. Entonces, evaluamos ahora esa expresión en menos punto 5. Ya vimos que con el menos 2 es negativo. Vamos con el menos punto 5. Menos punto 5 sobre menos 0.5 más 1. Esto se convierte en 0.5. Menos 0.5 más 1 es 0.5, positivo. Y positivo entre positivo te da 1. Por lo tanto, esta expresión en ese intervalo de valores es mayor que 0, por lo tanto sí cumple. Finalmente, en el otro caso, donde x valga 1, por ejemplo, a la derecha del 0, si el x vale 1, entonces va a ser 1, 1 valor absoluto de 1 es igual a 1 sobre 2, es positivo, esto es mayor que 0 y por tanto sí cumple. Entonces estamos encontrando de esa manera los intervalos que sí cumplen con esa desigualdad, y el conjunto solución pues de esa desigualdad tendría que ser el menos 1 no lo puede considerar, ¿están de acuerdo? Entonces desde menos infinito al menos 1 no lo debe de considerar, pero de menos 1 hacia el infinito sí lo puede considerar, y excepto el 0, ¿están de acuerdo? Porque en el 0 esto se vuelve 0, ¿no? Bueno, el 0 lo identificamos como raíz desde el principio porque nos dimos cuenta que cuando esto valía 0, todo se volvía 0, y entonces no cumple, ¿está de acuerdo? Entonces al 0 le tenemos que poner un espacio aquí,
para mostrar que ese valor tampoco cumple. Entonces tendríamos que hacer dos intervalos de menos 1 sin que lo toque a 0 sin que lo toque, unión 0 sin que lo toque a infinito. ¿Sí está claro? La razón de excluir el 0 es por la situación de que si ponemos el 0, esto se vuelve 0 y 0 no es mayor que 0. Si aquí estuviera mayor o igual, sí podríamos incluir el 0, y sería de menos 1 a infinito, pero en este caso no se puede considerar el 0. ¿Sí le salió así? Ok, ¿aparece como solución? Ok. D. La D. Bien, insisto, lo importante cuando tienen una desigualdad, primero es preguntarse cuándo la desigualdad vale 0. Entonces, en esta parte, perdón, Sí. del menos 1 y el 0 fue, bueno, el menos 1 es porque vuelve a infinidad la fórmula igual que el 0. Y en unión, ¿por qué se vuelve a tomar otra vez el 0? Por como el 0 no lo puede tocar, si no estuviera el 0, sería todo el rango de aquí a menos 1 a infinito, sin que tocara el menos 1, porque digamos que no puede estar incluido, porque esto se indetermina. Ok, entonces el 1 está excluido. Si no estuviera, si el 0 no hiciera que eso se volviera a 0 y por tanto incumpla la desigualdad, entonces podríamos dejar al 0 completo. Ahora, como no se puede agarrar, tienes que marcarlo como uno de los límites a la izquierda y otro de los límites a la derecha. ¿Qué significa eso? Que el rango debe de ir de menos 1, no lo debe tocar, pero sí todos los valores intermedios entre menos 1 y 0 sí son válidos, de menos 1 a 0 sin tocar el 0. Y de nueva cuenta, como todavía tienes más valores hacia positivos, hacia la derecha, tienes que volver a considerar el 0 como uno de tus límites, pero en este caso sin tocarlo de nueva cuenta hasta el infinito, ¿no? O sea, siempre que un valor no pueda ser tocado, de entrada ya establece ahí rangos de, al menos dos rangos de valores que son necesarios considerar. Ok. Bien. ¿Tenemos algún otro? ¿O alguno memo que te haya parecido interesante? La verdad, en la parte 2 no los hice. Ok, no podemos. ¿No? Pero el 13 de la parte 2 no lo Ah, puedo yo quiero resolver. 19. A ver, intentemos. 13, 19. Vamos con el 19. 13 primero y después con el 19. ¿Qué dice el 13? Es la suma de las soluciones de la ecuación Ajá. x más 2 sobre x menos 2 Ajá. menos 8 sobre x cuadrada menos 2x Ok. igual a 2 sobre x. A ver. Entonces, 13. Nótese que dice suma de las soluciones de la ecuación. Bien, en ese ejercicio lo que hay que hacer es un poco de álgebra, ¿no? Tenemos x más 2 sobre x menos 2 menos 8 sobre x cuadrada menos 2x igual a 2 sobre x. A ver. Entonces, ¿alguno de ustedes intentó hacer este ejercicio? Bueno, vamos a hacer un poco de álgebra con este ejercicio para ver, para llegar a una expresión del tipo, puede ser x, dependiendo de lo que nos salga, puede ser x, no sé, ax cúbica más bx cuadrada más cx más d igual con 0, o puede ser una del tipo ax cuadrada más bx más c igual con 0. Al final,
que hagamos lo que sea necesario hacer aquí, debemos de llegar a una expresión de estas dos formas. Cuando tenemos esta, pues ya saben ustedes fácilmente qué se hace. Cuando lleguemos, si llegamos a una cúbica o a una cuártica, lo que sea, vamos a platicar sobre un método de solución de ecuaciones que se llama división sintética o bien método de Ruffini, que es encontrar raíces a partir de una forma muy sencilla, a través de una forma esquemática con una tablita. No es complicado, relativamente sencillo, pero lo necesitamos platicar primero en el caso de que llegáramos a una expresión mayor que una ecuación de segundo grado. Entonces, hagamos un poco de álgebra. ¿Ya ustedes habían intentado hacer este ejercicio? ¿Cómo hago una resta en este caso? Vamos a ver si primero me conviene hacer la resta o primero me conviene intentar alguna otra cosa. Podríamos eliminar primero el denominador. X cuadrado más 2x. Sí, podríamos hacer eso. Yo, de entrada, lo que vería aquí es lo siguiente. Vamos a poner x más 2 sobre x menos 2. ¿Sale? Menos 8. Vamos a sacar de aquí la x como factor común para que nos quede x por x menos 2. ¿Ok? Y así ya garantizamos que tenemos aquí en estas dos partes el x, ¿no? Ok, entonces ese es un primer paso que estamos viendo, que estamos dando, que nos debe servir seguramente. Bien, ahora, ¿qué más podemos hacer? Lo que podemos hacer es, ¿cómo se hace una resta de fracciones? Cuando tienen ustedes una fracción, ¿cómo la deben de hacer? Si, por ejemplo, tuvieran, vamos a poner un ejemplo, 3 quintos más 4 menos, vamos a poner menos para que sea el mismo ejemplo, menos 4 onceavos. ¿Qué tienen que hacer? 11 por 33. 11 por 3. Tenemos que multiplicar este por este para tener un denominador común, que sería 55, ¿no? Y tenemos que multiplicar 3 por 11, 33, que sería este por este, menos 5 por 4, ¿no? Que serían 20. Pues lo mismo tenemos que hacer aquí. Tenemos que multiplicar estos dos denominadores, si fuera el caso, y tenemos que multiplicar este por este y este por este. Lo voy a hacer por el camino largo para seguir exactamente todo lo que se hace en operaciones de este tipo, pero por el hecho de tener x aquí menos 2 y este x menos 2, se podría simplificar más. Sin embargo, lo voy a hacer con ese camino largo para que vean cómo después se van a cancelar algunos términos. Entonces, lo hacemos. Y nos va a quedar este x por x menos 2 por x más 2, x por x más menos 2, que es esta parte de aquí, multiplicado por este x más 2, ¿ok? Sobre x menos 2 por x menos 2, ¿ok? Menos, ahora este x menos 2 por 8, 8 por x menos 2 igual a 2 sobre x. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora sí. Lo primero evidente es que podemos eliminar, si sacamos como factor común una x menos 2 arriba, nos va a quedar x menos 2 por x, que es esta, nada más estoy recomponiendo, por x más 2, multiplicado o sumado, perdón, restado a 8. ¿Por qué hago eso? Porque estoy sacando como factor común un x menos 2 afuera, y si lo saco afuera puedo agrupar, tendría yo que multiplicar por x y después por x más 2, para tener este primer término que era todo esto de aquí, y después le tendría que restar 8, con el x menos 2 ya estaría completada la ecuación, pero puesta de otra manera. Y esto, al tenerlo así, nos va a servir porque este x menos 2, que tenemos, uno de estos x2 menos 2 que tenemos abajo, se va a eliminar con este. ¿Ok? Y esto va a quedar sobre 2 sobre x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Duda de lo que hice ahí? Lo único que estoy haciendo es
Si me doy cuenta que en estos dos términos divididos por el menos o el más dividen términos, si me doy cuenta que está presente el x menos 2 aquí y un x menos 2 acá, lo tomo como factor común. ¿Ok? Ahí está el x menos 2. Y ahora, para que se mantenga la misma expresión, tendría que multiplicar este x menos 2 primero por x más 2, como está aquí, x por x más 2, menos el 8. Para que este x menos 2, si se multiplicaba por el 8, te quedara 8 por x menos 2. Listo. Bueno, entonces ya que está eso, voy a borrar la parte de aquí arriba. Y me va a quedar x por x más 2 menos 8. Lo puedo dejar en paréntesis o lo puedo quitar. Vamos a poner nada más para seguir con la misma lógica. Sobre x por x menos 2 es igual a 2 entre x. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjense algo interesante. Eso que está aquí multiplicando, dividiendo, lo puedo pasar para acá multiplicando. Entonces lo voy a hacer. X más 2 por x más 2 menos 8 es igual a x por x menos 2 por 2 sobre x. ¿Están de acuerdo? Lo único que hice fue pasar esto para acá de división a multiplicación. Se va una de las x aquí, se va esta x, ¿ok? Se va esta, que está aquí abajo con esta, y entonces ya me queda nada más x menos 2 por 2. Y esto ya empieza a ser algo mucho más manejable. Entonces, ahora sí ya puedo multiplicar esto. X por x es x cuadrada. X por 2 es 2x menos 8 igual a 2 por x es 2x, 2 por menos 2 es menos 4. ¿Están de acuerdo? Bien. Este x cuadrada va a mantenerse igual. Este 2x positivo lo voy a pasar para acá negativo y me va a quedar más 2x que viene de aquí, menos 8. Este menos 2x lo paso menos 2x y este menos 4 lo pongo más 4. Todo lo paso del lado izquierdo para igualarlo a 0 y dejarlo como les había originalmente dicho, de una manera, de una expresión igualada a 0. Bien, entonces, hasta ahí vamos. Este 2x menos este 2x se van. Y este x cuadrada menos 8 más 4, ¿cómo me queda? Menos 4. Menos 4. Y eso es igual a 0. Ustedes deben de saber o recordar cómo se factoriza esto. ¿Cómo se factoriza? La diferencia de cuadrados y queda entonces X menos 2, X menos 2. x menos 2 por x más 2. Igual con 0. ¿Cuándo se vuelve 0 eso? Cuando x vale igual a 2 o cuando x vale igual a menos 2. Nada más que aguas, porque lo que les piden es la suma de las soluciones. Les dice claramente suma de las soluciones. ¿No? Si ustedes suman 2 y menos 2, ¿cuánto es? 0, ¿no? Pero no viene esa respuesta. Viene menos 2. ¿Sí? La suma de las soluciones. O sea, 0, pero me da la respuesta. 13 o 9. ¿Y si es la correcta?
A ver, no me sale. Ahí va la respuesta. ¿Cómo no? Suma de las soluciones. ¿Sí? Viene como opción la solución de cero. Es decir, las soluciones, si x1 es igual a 2 y x2 es igual a menos 2, viene como alternativa la de 0 y está marcada con la C, ¿no? Cuando ustedes van a las respuestas, les marca que es la B. Vamos a pensar que lo que hicimos aquí se tenga que revisar para ver si hay alguna falla. Pueden hacer la labor de revisarlo para encontrar si hay algún tipo de omisión. Si no, algo que puede pasar, que ya ha ocurrido, es que en efecto la solución es esa y puede ser que sí se hayan equivocado en la solución, al menos en la solución. Si no estuviera ni siquiera la solución, ahí sí tendríamos que pensar que nos estamos equivocando. Pero si está incluso considerada la solución, entonces es probable que sí se hayan equivocado en el que marcan como opción correcta. Pero pensemos que estamos equivocados. ¿En dónde pudiéramos habernos equivocado? Ah, ya sé por qué. Porque 2 no es solución porque se indetermina en el principio. Entonces no puede ser solución. Entonces, El original. Eliminas el 2 como solución. Ok, entonces importante ese detalle. ¿Cómo estaba la expresión original? X más 2 sobre X menos 2. X más 2. Ajá. Menos 8 Está sobre esto, ¿no? X cuadrada menos 2X. Menos 8 sobre X cuadrada menos 2X. Igual a 2 sobre X. Igual a 2 sobre X. Ya está. Ok. Sí, entonces el 2 no es solución. Sí, nada, es que ese es un ejercicio, en mi opinión, que como en el caso de las desigualdades, y como en el caso casi en general de todos los problemas que nos dejen de funciones, antes de incluso empezar a resolver todo el problema, hay que identificar los valores que hacen que esa expresión se indetermine, ¿no? Porque ese valor que eso hace que esto se indetermine, por ejemplo, si x vale 2, 2 en menos 2 es 0, y esto se indetermina, igual en este caso. 2 al cuadrado es 4, menos 2 por 2 es 4, es igual a 0. Entonces, se indeterminaría. Entonces, antes incluso de estar resolviendo la ecuación, ustedes deben de tomar la precaución. La verdad, es un ejercicio que sí, para que vean, sí tiene trampa, ¿no? Porque ustedes pueden llegar sin problema a esta solución y en estricto sentido está de manera algebraica correctamente resuelto. Pero cuando ya van a utilizar estos datos en la expresión original, se darían cuenta que se indeterminaría, ¿no? Que esto seguiría al infinito y esto también seguiría al infinito. Entonces el 2 no sería una solución, tendría que excluirlo como solución. La única solución que les queda es el menos 2. ¿Por eso es eso? Por eso, no, más que eso es que como no lo puedes considerar porque se indetermina, la suma pues es un único número. Entonces menos 2 sería la única solución. Entonces sumar las dos soluciones te llevaría simplemente a tener una única solución. ¿Qué les puedo decir aquí como para anticipar estas posibles trampas? Lo único que se me ocurre es cuando tengan expresiones en donde hay un denominador de entrada, como se hacen las desigualdades, consideren ese valor que hace que se determine como uno al que tienen que ponerle especial atención y que en todo caso no formaría parte de su dominio, ¿no? O de su solución factible o de su rango de soluciones factibles. Bien, entonces me gustaría nada más en el caso de lo que fue este ejercicio preguntarles del álgebra más o menos que hicimos si hay algún detalle, sino para hacer un ejercicio similar, ¿no? De hecho, yo lo hice por
sí por eliminar el denominador y justo más rápido. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo lo eliminaste? Sí, o sea, primero sí utilizaste la factorización de x por x menos 2 Ujú. y ya de ahí todo lo multipliqué por x menos 2. Ok. Y fui Sí. eliminando el denominador. Y ya, Perfecto. ya me quedó una expresión Similar o ya donde era el resto. como como un atajo, ¿no? Sí. Y vamos a ver lo que hizo Víctor. Ay, ¿por qué no vino ¿Fue a la plática del CIDE? Sí, dijo que se iba a ir, pero... ¿Sí fue? ¿Qué? ¿Fermín? No, sí. Ah. Bueno, miren lo que hizo Víctor. Tienes x más 2 sobre x menos 2 menos 8 sobre x cuadrada menos 2x igual a 2x. ¿Vale? Lo que sacó como factor común es el x del segundo denominador. Le va a quedar x menos 2 menos 8 por x menos 2 igual a 2x. Como esto está repetido en los dos denominadores, si tú multiplicas toda la expresión, ambos lados de la expresión por x menos 2, te va a quedar x menos 2 por x más 2 menos 8. Todo esto sobre x menos 2 pues puedes ponerlo por x 8 x por x menos 2 igual a 2 por x menos 2 sobre x. Entonces, este x menos 2 perfectamente sí puede estar anulando a estos que están aquí. Y entonces ya la expresión quedaría nada más 8x más 2 menos 8 sobre x igual a 2x menos 2 menos 4, ¿no? Sobre x. ¿Estamos de acuerdo? Y ya de ahí seguramente... También saqué la x de igual manera. Ok. Se puede eliminar, por ejemplo, si esta x, bueno, para que sea más fácil, para que sea más claro, este 8 sobre x lo pasamos para acá sumando y te va a quedar 2x menos 4 sobre x más 8 sobre x, ¿no? Igual multiplicas todo por x y ahora la x se te va a pasar de este lado y esta x se te va a eliminar. Entonces te va a quedar x cuadrada más 2x igual a 2x menos 4 más 8. ¿No? Este 2x que está aquí positivo y aquí también está positivo se puede eliminar de una vez porque si está positivo aquí le pasamos negativo y se eliminan. Y ya nada más pasamos menos 4 más 8 es más 4. Te va a quedar x cuadrada menos 4 igual a 0. O sea, este de aquí se va a convertir en más 4. Más 4 pasado del lado izquierdo se va a quedar menos 4 y es como se queda. X cuadrada menos 4 igual a 0. Bueno, al final de cuentas, igual llegan a x cuadrada menos 4. Pero, aquí de nuevo cuenta el truco y la circunstancia ahí interesante va a ser que cuando lleguen a sus soluciones, verifiquen que sus soluciones sean factibles. Es decir, que no indeterminen la expresión original o que estén dentro del rango, del dominio de la expresión que en ese caso les están dando, ¿no? Esa fue, digamos, la parte compleja. Bien, ¿puedo borrarlo? Sí. No voy a borrar este. ¿Cuál era el 19? Creo que es la primera parte. Ah. Ajá, sí, eso está. No, este es el 19. ¿Es otro 19? Sí, sí.
19. Es un sistema de ecuaciones lineales que les dice menos raíz de 2x menos 3 medios de y igual a 3 medios más raíz de 6 sobre 2. 2x ¿Qué número? más raíz de 2 sobre 2 y igual a menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de. Este es un ejercicio en donde van a tener que hacer operaciones entre radicales. Los radicales son las expresiones del tipo raíz de A. Cualquier expresión en cuyo contenido esté una raíz, sea cuadrada, cúbica o lo que sea, es hacer operaciones con radicales. No es nada diferente a lo que hemos visto, finalmente son leyes de exponentes, pero vamos a revisar este ejercicio en particular. Bien, ustedes tienen un sistema de ecuaciones que independientemente de los valores, que en este caso es menos raíz de 2, y aquí es 2 que acompaña la x, y en el caso de aquí es menos 3 medios de y, raíz de 2 sobre 2 de y. Independientemente de los valores, tienen los mismos métodos que ya hemos visto. Por ejemplo, el método de sustitución, o el método de eliminación, o el método de... ¿cuál es el otro método? El de Cramer, ¿no? El que hemos platicado. Entonces, si fuera el método de Cramer, eso también se podría plantear en función del método de Cramer. Nada más tendríamos que poner los valores que acompañan a la x, los valores que acompañan a la y las soluciones. Construimos las matrices y hacemos operaciones entre radicales. Pero hay una manera que yo estoy identificando mucho más inmediata para poder resolver ahora, en este caso, este problema, que sería el de eliminación. Sobre todo viendo que tanto este como este tienen signos contrarios. Este como este tienen signos contrarios. Lo que a mí me convendría, quizá, hacia ojos de buen cubero de inicio, es si este tiene signo contrario y lo único que los divide o lo que los separa es una raíz de 2, yo podría multiplicar toda esta expresión por raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2 te da 2. ¿Qué es lo que necesito para poder eliminar este coeficiente o esta variable? Lo vamos a hacer de esta manera. Voy a multiplicar esta expresión de aquí arriba, toda, por raíz de 2. ¿Ok? Entonces, si yo tengo raíz de 2 por, multiplico la ecuación 1, multiplico 1 por raíz de 2, positiva, me va a quedar raíz de 2 por menos raíz de 2 es menos 2 veces x. ¿Sí se ve por qué queda eso? Si yo multiplico raíz de 2 por raíz de 2, ¿ok? Me va a quedar raíz, esto es como si tuvieran 2 a la 1 medio por 2 a la 1 medio. Recuerden la ley de exponentes, a la m entre n es igual a la m raíz enésima. ¿Ok? Entonces yo tengo la raíz cuadrada, aquí es raíz cuadrada de 2 a la 1, me va a quedar 2 a la 1 sobre 2. ¿Vale? 2 a la 1 sobre 2 por 2 a la 1 sobre 2 es igual a 2 a la 1 medio más 1 medio.
o bien 2 a la 1, o bien 2. ¿Ok? Esto sirve como un ejercicio de las leyes de exponentes, que ustedes siempre sepan representar de una raíz como un número elevado a una fracción, o como un número elevado a una fracción, una raíz, ¿no? Tanto de ida como de regreso. Entonces, si yo multiplico raíz de 2 por menos raíz de 2, me va a dar menos 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Okay. Suponiendo que multiplicamos esto por menos raíz de 2. Me daría igual a menos 2. Listo. Entonces, eso ya es en sí mismo importante y me permite que eso se convierta en menos 2. Luego, menos raíz de 2 por menos 3 medios, me va a quedar, lo voy a poner tal cual así como está, menos 3 por raíz de 2 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Sobre y. Igual a 3 por raíz de 2 sobre 2. Más raíz de 6 por raíz de 2 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Luego entonces, sumo esta ecuación, esta se va a convertir en 1'. Sumo la ecuación 1 con la ecuación 2. Sumo 1' con la ecuación 2. Si sumo la ecuación 1' con la ecuación 2, me va a quedar menos 2x más 2x es 0, y ya se me fue la x. ¿No? Este menos 2x, le sumo este 2x, y eso ya se fue. Luego, si sumo menos 3 medios, menos 3 por raíz de 2 sobre 2, le sumo raíz de 2 sobre 2, ¿cuánto me queda? 3. No. Lo que sí es un hecho es que tienen el mismo denominador. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo podrían hacer esta suma? O restan. ¿Raíz de 4? Puede ser. Raíz de 4, no. O sea, es 2 veces raíz de 2, sí. Que no es lo mismo raíz de 4. Pero antes incluso de hacerlo de esa manera, hay otra forma más fácil de hacerlo. Pueden sacar raíz de 2 sobre 2, que por otra parte raíz de 2 sobre 2 se puede convertir en otra expresión más sencilla, pero lo voy a poner así. Sacan esto como factor común y entonces tienen que multiplicar por menos 3, ¿sale? Es esto, por menos 3, ¿sí o no? Más 1, porque precisamente este es raíz de 2 sobre 2, entonces esto se convierte en más 1, ¿sí o no? Y entonces 2 sobre raíz de 2 menos 3 más 1, ¿esto qué se convierte? Correcto. Entonces sería 2 raíz de 2 sobre 2 es igual a, multiplicado por menos 2. ¿Sale? De y. ¿Sí o no? Ok. Luego entonces, ahora lo que tienen que hacer es sumar esto más esto. De la misma manera que aquí lo hicimos para sumar esto y que ya me llegara a una expresión un tanto más clara, voy a hacer para sumar estas dos expresiones. ¿Cómo puedo sumar menos 2 menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 3
sumarlo a esta expresión que está aquí, más 3 veces la raíz de 2 sobre 2 más raíz de 6 por raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? ¿Cómo podríamos hacer esta suma? Siguiendo más o menos la misma lógica que hicimos aquí. ¿Sí? El 2 se puede eliminar, ¿no? El denominador. Casi en todos aparece, ¿no? Multiplicamos por 2 todo. Vamos a eliminar prácticamente este y aquí nos va a quedar 2 por raíz de 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, multiplicamos toda la ecuación por 2. Voy a poner aquí arriba. Multiplicamos por 2 toda la ecuación y nos va a quedar. De una vez voy a eliminarlas esto, ¿no? Nos va a quedar raíz de 2 por menos 2. Incluso puedo poner menos 2 veces la raíz de 2 de y igual a menos raíz de 2 menos 2 veces la raíz de 3 más 3 veces la raíz de 2 más raíz de 6 por raíz de 2 más raíz de 6 por raíz de 2. Lo único que hicimos fue, todos estos nos los chutamos a multiplicarlo por 2. Este no tenía denominador, por lo tanto es el único que sí se le aplica el 2. Este sí tenía denominador 2, por eso desaparece. Este tenía denominador 2, por eso también desaparece. Tenerlo así es un poco más sencillo. Ahora lo que necesitamos hacer es tratar de encontrar otro elemento ahí en común que nos pueda ayudar a factorizar, o bien tratar de encontrar una manera de antes de hacer cualquier otra cosa, de simplificarlo. ¿Cómo podríamos simplificar raíz de 6 por raíz de 2? Es como si tuviéramos raíz de 6 por raíz de 2 es igual a 6 a la 1 medio por 2 a la 1 medio. ¿Se acuerdan qué ley de exponentes podríamos utilizar ahí? La misma base, ¿no? Tienen, la base no es la misma, pero tienen el mismo exponente. ¿No? Se puede descomponer el 6 entre 3 por 2. Se puede descomponer en 6 por 2, todo a la 1 medio. ¿No? La ley de exponentes te dice A a la M por B a la M es igual a A por B a la M. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, 7 al cuadrado por 5 al cuadrado es igual a 35 al cuadrado. Se multiplican estos, pero deben de tener el mismo exponente. ¿No? Entonces lo que estoy haciendo es eso. Multiplico 6 por 2 y ambos los voy a elevar a la 1 medio. ¿Para qué me servirá eso? Ahorita lo voy a explicar. ¿Para qué me sirve eso? ¿Puedo borrar? Sí. Bien, entonces eso se convertiría entonces en 12 a la 1 medio, o bien raíz de 12. ¿De qué me sirve tener raíz de 12? Bueno, es que también el raíz de 12 se puede ver como raíz de 4 por 3, y cuando yo saco un número que está que tiene raíz cuadrada y que está además de que está elevado, que tiene raíz cuadrada
y que aquí pareciera que está elevado al cuadrado, en este caso sería el 2. Si yo lo saco el 4 para acá, cuando lo saco de la raíz, sale con la raíz de ese número. Por ejemplo, si quiero sacar el 4 dentro de la raíz, lo puedo sacar como 2, ¿no? Entonces me va a quedar 2 veces la raíz de 3. Esto es igual a 2 veces la raíz de 3. ¿Por qué? Porque yo puedo ver este 4 como 2 al cuadrado por 3 raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, puedo pensar que esto también es igual a raíz de 2 al cuadrado por raíz de 3. También por esa misma ley de exponentes. A a la m por b a la m es igual a a por b a la m. Entonces aquí lo único que estoy separando estos dos que están siendo afectados por la raíz, los separo como multiplicación. Este se me va, me queda 2 veces raíz de 3. ¿Sale? Bien. Cópienlo, aunque no lo entiendan, vamos a hacer unos ejercicios para que los estemos trabajando un poquito más estos. Y entonces ya vemos que todo esto se convierte en 2 veces raíz de 3. ¿Sale? Entonces, todo esto lo hicimos nada más para... También lo que pude haber hecho es descomponer el 6 ahí en la raíz. Ajá. En 3 por 2. Y hacer la multiplicación del radical de 2, de la raíz de 2 por raíz de 2. Y ya te daba 2 por 3. 2 afuera y el 3 en la raíz. Sí, también. Podríamos seguir ambos caminos y al final pues tendríamos que llegar a lo mismo. Nada más lo que necesitamos garantizar es que los caminos que sigamos tratemos de que efectivamente nos estén simplificando, ¿no? Por ejemplo, aquí si nosotros tenemos esto que se ve, también si multiplicamos todo por raíz de 2, se me van a quitar muchas raíces de 2 que ahí tenemos. Y en el peor de los casos se va a convertir en raíz de 2 por raíz de 3, que también después lo podemos ya simplificar. ¿Sale? Bueno, ese que sea el siguiente paso. Vamos a multiplicar toda la ecuación por raíz de 2. Si multiplicamos toda la ecuación por raíz de 2. ¿Y no podemos eliminar de una vez el menos 2 raíz de 3 más el 2 raíz de 3? Sí, estos que están aquí, de una vez, ¿no? Bueno, nos movemos muy bueno en lo otro y ya dejamos el libre. De una vez, este que tiene negativo y este que tiene signo positivo, lo eliminamos, ¿no? Entonces, ya nomás nos queda, ahora si multiplicamos todo por raíz de 2, nos va a quedar menos 2 por 2 de y igual a menos 2 más 3 por raíz de 2 sería más 3 por 2. Qué diferencia, ¿no? Bueno, obviamente lo que yo les recomiendo cuando se enfrenten a un problema de este tipo es, uno, no se desesperen y traten de irle encontrando la forma, sobre todo con aquellos valorcitos que se repiten. Cuando se repiten demasiado, se pueden simplificar, o bien se pueden multiplicar la ecuación por raíz de 2. Lo importante es que aprendamos a hacer también operaciones con radicales. Y entonces esto se convierte en menos 4y igual a 6 menos 2 es 4, y por tanto y es igual a 4 entre menos 4, es igual a menos 1. Bueno, pero ya tienes una. ¿Qué les parece si como tarea hacen este mismo, copiándolo primero, entendiéndolo, y después ya haciéndolo a un lado y tratando de resolverlo por su propia cuenta, ¿no? Y lo tienen que volver a revisar para casi memorizar lo que pudimos hacer, háganlo, pero traten de irle dando sentido a las operaciones que realizamos. Por ejemplo, este 6 por raíz de 2, en algún sentido pudimos convertirlo en 2 raíz de 3, que fue muy importante porque nos eliminó los términos, ¿no?
Entonces, ya cuando sabemos que y es igual a menos 1, entonces ya el siguiente paso ya nada más es sustituir. ¿En qué ecuación sustituimos que y es igual a menos 1? La más. Más allá de la más fácil, ahí para eso, cuando en la eliminación de la variable, ven que en la eliminación de la variable, vamos a ponerlo. Ok, bueno. ¿Cuáles son las dos ecuaciones que tenemos? La de menos 2x, raíz de menos 2x, Ajá. menos 3 medios de y. Menos, ¿qué? 3 medios de y Ajá. es igual a 3 medios Ajá. más raíz de 6 sobre 2. Correcto. Esa es la 1, ¿no? ¿Y la 2? 2x más la raíz de 2 sobre 2 por y es igual a la raíz de 2 sobre 2 menos la raíz de 3. ¿Cuál les parece que sea más fácil de trabajar? Así a ojo de buen cubierto. Paréntesis. Si yo tengo raíz de 2 sobre 2, esto también puede verse como raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2. ¿Están de acuerdo que 2 también es igual a raíz de 2 por 2? Por raíz de 2. Pues si eso ocurre, eso también es a 1 sobre raíz de 2. Es decir, que raíz de 2 sobre 2 también es igual a 1 sobre raíz de 2. Lo pongo nada más como paréntesis por si en algún momento les conviene utilizarlo de esa manera, ¿no? Por ejemplo, quedaría y sobre raíz de 2 o 1 por y sobre raíz de 2, que finalmente es y sobre raíz de 2. Si queremos ver al raíz de 2 sobre 2 como 1 sobre raíz de 2, igual quedaría 1 sobre raíz de 2, ¿vale? Pero bueno, eso es en el caso de que les conviene. Ya sabemos por lo pronto cuánto vale y. Entonces, y vale 1, menos 1, perdón. Entonces vamos a utilizar, yo creo que conviene más utilizar la expresión 2. ¿Ok? Y eso, entonces, sustituyendo y igual a menos 1, nos va a quedar 2 por x más, bueno, en este caso ya una vez ponemos menos, ya sabemos que este es menos 1, entonces nada más lo que cambias, haces cambiar el signo a esta expresión, raíz de 2 sobre 2, igual a raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 3. ¿Ok? Como la x ya está aquí positiva y del lado izquierdo, pues ya mejor cambiemos todo lo demás del lado derecho. Entonces me va a quedar 2x igual a raíz de 2 sobre 2 más que está aquí restando va a pasar como raíz de 2 sobre 2 sobre 2 menos raíz de 3. Raíz de 2 sobre 2, ¿cuánto es? 2 veces la raíz de 2 sobre 2. Me va a quedar. Voy a simplificar esta parte de aquí. Me va a quedar 2x igual a 2 veces. Una vez la raíz de 2 sobre 2 más una vez la raíz de 2 sobre 2 es 2 veces la raíz de 2 sobre 2. Lo pongo en esos términos para que esto se me elimine. Menos raíz de 3. ¿Están de acuerdo que esto quedaría 2x igual a raíz de 2 menos raíz de 3? ¿Estamos de acuerdo? X igual a raíz de 2 menos raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? Ahora bien, ¿esto a qué será igual?
sí está bien, ¿no? Sigamos trabajando un poquito de radicales. Dijimos que raíz de 2 sobre 2 podría también escribirse como 1 sobre raíz de 2. ¿Ok? Menos raíz de 3 sobre, vamos a ponerlo, raíz de 2 sobre raíz de 2. Estoy poniendo el 2, en este caso este 2, como raíz de 2 por raíz de 2. ¿Sale? Entonces esto va a ser igual a, voy a borrar esto de aquí, y me va a quedar x igual a, saco el 1 sobre raíz de 2 como término común, 1 sobre raíz de 2 por 1 menos raíz de 3 sobre raíz de 2. ¿Ok? Esto es igual a x igual a 1 sobre raíz de 2, 1 menos la raíz completa de 3 medios. ¿Ok? Aquí aplico leyes de exponentes. Si tiene la raíz aquí, tiene la raíz acá, puedo poner la raíz de todo, de 3 medios, ¿no? Creo que está bien. ¿Ok? No sé si la X se los vayan a poner en estos términos. No sé si tengan todavía que hacer más, pero independientemente del valor que tengan ahí ustedes de X, lo que sí tienen es con toda certeza que Y vale menos 1, ¿no? Las opciones que les dan de X y de Y y X son, Dice que es la... ajá, chéquenlo. hoy me cogí. No sé. Pero es la A desde el momento en el que ustedes llegan a Y igual a menos 1. Porque no hay otra opción con Y igual a menos 1. Pero X no sé en qué término lo estén planteando, cómo lo estén poniendo. Es que si hubiéramos empezado a calcular el valor de X, hubiera sido más complicado, ¿no? Se regresan. Sería sustituir todo eso. Ajá, sería sustituir todo eso. Pero en ese caso se regresan rápidamente al ejercicio donde deciden irse por el camino de las X, ahora más bien se van por el camino de las Y. Ahora, estaba más fácil, de todas maneras, eliminarte X por la cuestión aquí de la raíz de 2, ¿no? Aquí tendrías que haber multiplicado por otro valor que era más difícil de identificar. O sea, ¿por qué número lo multiplicas para que te dé exactamente eso? O sea, sí es posible sacarlo, pero está un poco más complicado, ¿no? Y luego multiplicar por ese número todo esto de acá es más complicado. Entonces, si le multiplicas por raíz de 2 toda la expresión de arriba, ya te queda aquí con el signo contrario justo como lo necesitas acá. Y la R raíz de 2, vimos que sí complicó un poquito, pero después de algunas simplificaciones se llegó rápidamente al valor de Y. Bueno, a ver cómo aparece la X ahí. Menos radical de 3 sobre 2. Radical de 3 sobre 2. Entonces su tarea va a ser demostrar que este es igual a menos raíz de 3 sobre 2. Sobre 2 nada más, ¿verdad? Sí. Pues sí. No las tareas, no me las sé, pierdo mucho tiempo. Aplícate la Ave María. Aquí. Sí. Es que está muy, o sea, no complicado, pero está muy largo, ¿no? ¿Dónde?
Bueno, siguiente ejercicio. Bueno, antes de pasar al siguiente ejercicio, si quieren, siendo que ya llevamos una buena parte de la clase y hoy me interesaba pasar a cónicas, que son ecuaciones que representen a una circunferencia o que representen a una parábola o que representen a una elipse o a una hipérbola. Si tuvieran otro ejercicio, yo creo que todavía lo alcanzamos a hacer y paso a la ecuación de la circunferencia, cómo se obtiene o de dónde se obtiene y cuáles serían las maneras de identificarla para estar trabajando al menos el día de hoy un poco sobre circunferencia y mañana trabajar directamente parábola, elipse y hipérbola, ¿no? Una vez que veamos la circunferencia, las otras ecuaciones van a ser relativamente sencillas de identificar o de trabajar. Entonces, ¿tenemos otro problema? ¿Ya no? Sí, pero necesito ver el anillo. ¿No? Es que creo que no lo vi. Siento que me falta una. Habla de un triángulo equilátero. Sí, ese mero, ¿no? Que era un triángulo equilátero dentro de un círculo. Creo que ni siquiera lo entendí, era el que te iba a mostrar. Hagámoslo para incluirle elementos. Si no vienes porque me desesperé y ya debería hacerlo otro lado. Es que no tenemos otra. Sí, Sí. es que eso no. No, es que ya lo tengo, pero. ¿No lo tienen en su WhatsApp? Así que ¿Ya fuiste a lo del CIDE? Sí, pues. ¿Qué tal estuvo? Pues muy bien. ¿Sí? Muy No es bien. cierto, no miento. Nos dieron una plática sobre en qué va a consistir el examen de matemáticas, de comprensión de lectura, bueno, de escritura más bien, y de redacción. Okay. Nos dieron 2 hojas que se las podemos compartir, ¿Sí? porque vienen como la estructura o la matriz para desarrollar el examen. Entonces está muy bien. Está muy bien. Sí, esa si quieren la podemos platicar. Yo estoy evitando transmitirles temas que les van a dar ya en el propedéutico, pero lo que a ustedes les hayan dado, de eso que les den, yo lo puedo aprovechar. Okay. Sí, Esa, sí, está muy bien la matriz para el examen. No, pero el examen no es otro. Es que el examen de comunicación. ¿Aparece el triángulo? No. Sí, eso es, pero Estoy leyendo los triángulos. No, para economía. No te preocupes, para economía nada más. Yo lo que les digo es que también revisen eso porque pues, si hacen el examen el mismo día, para las 2, les hacen el mismo examen de matemáticas y se les cuenta para las 2, para revisar. De redacción que viene. De redacción, bueno, de ensayo, les dan unas lecturas que tienen que estudiar, sacar como la parte relevante de esa lectura, hacer como una especie de síntesis, por así decirlo, para identificar las ideas principales, lo que propone el autor en las... O sea, pero nosotros escribirlo. Sí, pues tienen que hacer una síntesis de esas lecturas. Lo recomendable en este caso es que como les dan varias, a lo mejor podrían estarse proponiendo resumirlas y debatirlas entre ustedes para que más o menos se encuentren y quede claro qué es lo que proponen los autores en cada una de esas lecturas. Una vez que sacan las ideas principales, ya ustedes tienen lo necesario, y yo a lo mejor hacer un resumen, para poder desarrollar un ensayo de algo que les estén... Pero eso no para política. Solo para políticas públicas. Para economía de redacción no hay examen de redacción, hay examen de ortografía, de poco de gramática, en donde se les van a poner algunos como enunciados, van a tener que identificar como que las partes de esos enunciados y también corregir algunos enunciados que les estén dando conforme a la sintaxis o conforme a los signos de puntuación que
básicamente son los tipos de ejercicios. En la guía que les compartí, no, la guía que tienen es solo de matemáticas. En las guías de comprensión lectora, de escritura, ahí vienen ejercicios de ese tipo. Si quieres, ¿tú ya te inscribiste? Ya es indispensable que ya te inscribas para que te den tu guía en la parte de escritura y de ¿es escritura y ortografía o esa parte o es lo mismo? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Para que te den creo que se llaman habilidades lingüísticas, ¿sabes? Ajá. Y es ahí viene todo. No, yo me acuerdo que era el problema. Era decir algo así como que A estaba en las coordenadas 0,0 y B estaba en 0,1, ¿no? Y era un triángulo equilátero y tenías que determinar el área del círculo, circunscripto al triángulo. A ver, Pero pues igual traigo otro, si quieren. sí, ahora vamos a eso. Vamos a ver si mañana vemos ese. Para verlo como bien, porque da una opción que es raíz de 3, no sale. Bueno, No sé. bueno, Ok. no, bueno, ¿Cuál es? en el ejercicio 12, 12. ajá, ¿En la parte 2? de la parte 1, Parte 1, ajá. dice la gráfica de y igual a función de x se muestra en la figura siguiente. Y igual a f de x, ajá. Se Sí. muestra en la figura siguiente. Ujú. Y bueno, pues se ve la figura, ¿no? Ujú. Y bueno, y es igual a f de 2x más 2. Ujú. Ajá, lo que nos pregunta es cuál de las siguientes es la gráfica de y igual a f de 2x más 2. ¿Cuál de las siguientes es igual a la gráfica de y igual a 2f, 2 F de 2x más 2. más 2? Ajá. Ok, ¿lo tienes ahí? Sí. Espera. No tengo batería. ¿No tienes Pero batería? ahí tu guía, Memo. ¿En esa guía sí Sí, viene? en la de Memo. Ah, bueno, entonces ¿qué número es? El 12, ¿verdad? Ajá, el 2. Vamos a ver entonces. Tengo que siento que se me debe desesperado pero sí. ¿Está? Sí. ¿El del triángulo? Sí. Ah, ya ves, ajá. Sí, porque me aventé como 3 páginas Ándale. intentando resolverlo y no. Sí, ese es. Bueno, no quería que lo hiciéramos. Ah, no, es que aquí sí es la cantidad de subconjuntos propios que tiene A. Entonces, es la cantidad de subconjuntos propios que tiene A. De la parte 1. Ajá, es que este es parte 2, ¿verdad? ¿No? Es que ya se revolvieron ahorita. Pero está completamente. Ah, están los dos. Ah, ok. Ese Ah, ya lo vi. Ah, A ver, sí. bueno. Aquí está. Ok, dice, la gráfica es y igual a f de x en la figura siguiente. ¿Cuál de las siguientes es la gráfica de y igual a f de 2x más 2? Ok. Entonces, viene una gráfica con valores asociados a x. De tal manera que la descripción aquí es 1, 2 y 1. Aquí. 0 es 1, 2, 3. 3. 1 es 1. 2 es 1, 2, 3. 1, 2 y 3. 3. Con 3 es igual a 1. Entonces, viene así de arriba. Pasa aquí así. Baja aquí. Pasa por aquí. Se va hasta aquí. Luego sube. Y acá. Esa es la expresión y igual a f de x. Ojo. Ah, es la que tenías que y igual a multiplicar. f de x. Ajá. Pero ahora lo que les piden es que ustedes calculen. Que a partir de esa gráfica ustedes determinen cuál de las siguientes es la gráfica de y
igual a f de, ya no de x, sino de 2x más 2. ¿Sale? Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Tienen que pensar en otra gráfica en donde cuando evalúen x, por ejemplo, en esta expresión, vamos a ver para cada valor, por ejemplo, para f de, aquí tenemos menos 1, y este es menos 2. Menos 1 y menos 2. Entonces, 3. Ok, entonces, ustedes tienen que evaluar los valores que les corresponde a y o a f de x, cuando x vale menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etcétera. Todos aquellos que les permita la gráfica conocer. Entonces, incluso pueden poner en esta expresión y igual a f de x, si x vale 1, y cuánto vale, para todos los valores que ustedes conozcan. Vamos a poner y, x vale menos 2, ¿cuánto vale y en este ejercicio? Y vale 1, ¿no? Luego, x vale menos 1, y vale 3 positivo. X vale 0, cuando x vale 0, según esta gráfica, y vale también 3. X igual a 0, y vale 3. Cuando x vale 1, y vale 1. Lo pueden ver ustedes de su gráfica. La gráfica sí les permite ver eso. Cuando x vale 2, y vale menos 3. Cuando x vale 3, y vale 1. X vale 3, y es igual a 1. ¿Qué fue lo que intenté representar aquí? Listo. Bueno, entonces, eso es para la expresión y igual a f de x. Ahora lo que les piden es cuál será la gráfica cuando y es igual a f de 2x más 2. ¿Qué significa que sea f de 2x más 2? ¿Alguna idea? Que es el valor doble de x, ¿no? Ajá. Es decir, que cuando x valga, por ejemplo, aquí menos 2, esto se va a convertir en f de menos 4. Menos 2. Ajá, ¿perdón? Sí, menos 2. Pero, ojo, es que con la f de x que ustedes ya tienen, este f de 2x sería representado, ponerlo doble de los valores asociados a la primera expresión. Y esos valores todavía sumarles 2. ¿Sale? Entonces, f de 2x significaría si, por ejemplo, ustedes pusieran con el x igual a menos 2. Si x valiera menos 2, ustedes tendrían que hacer ahí, ¿te puedo regresar la llamada? Ah, ok, te agradezco. Ahorita checo la ubicación y te mando un mensajito. Gracias. Bueno, entonces, f de 2x, ¿cómo lo interpretamos? Como el valor doble de x para sacar el resultado asociado a ese valor, o como lo que se obtiene de y, lo doble. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo sale? ¿Cómo se le llega? Sería de X, ¿no? ¿Sí?
¿Lo hacemos de los dos? ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces, si aquí yo dijera que a partir de esta expresión f de x, para x igual a menos 2 tengo y igual a 1, entonces si aquí yo tuviera f de 2 por menos 2, sería f de menos 4, ¿están de acuerdo? Es decir, si yo tuviera que sustituir en el valor de x, tuviera que sustituir el valor de menos 2, entonces yo tendría que saber cuánto vale f de menos 4. Pero la gráfica original no me dice f de menos 4. ¿Sí lo ven? O sea, lo que yo le estoy preguntando es, ¿qué significará f de 2x más 2? Y la pregunta que les hago es, ¿significará en donde está x sustituir los valores de x igual a menos 2? De los de y, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué? Entonces, O sea, ya nada más que sustituyes el resultado y lo multiplicas por 2 y luego lo sumas 2. ¿Pero por qué de qué? Porque ya está como correlacionado ya. Esta es la función y a la función es de la que estoy transformando, no a la x. y si ese es el caso, ¿cómo quedaría? A ver, pongámoslo. Entonces, este lo descartamos, no es esta la opción. No se trata nada más de sustituir los valores de x en esta expresión y decir, entonces ahora va a ser f de menos 4, como lo hicimos en otros ejercicios, porque de entrada no tengo ni siquiera f de menos 4. Y muy probablemente cuando sustituyera yo aquí x igual a menos 1, sería f de menos 2, sería f de menos 2 igual a 3, más 2 sería 5, ¿no? Suponiendo que, ese ya no lo tengo. Ahora, probemos, si fuera ese el caso, de 2 por menos 1, eso se convertiría en f de menos 2, y si fuera f de menos 2, ¿qué quedaría? En la expresión original quedaría f de menos 2 es 1 positivo, y a ese 1 tendría que sumarle todavía más 2. Por lo tanto, el valor asociado sería 3. Esto significaría que cuando x vale menos 1, y vale 3. Si siguiéramos con esta lógica que ahorita estamos descartando de inicio, Es encontrar los mismos valores que ya te están dando la gráfica. ya no tanto los mismos valores, sino los valores afectados por esta nueva expresión, ¿no? Entonces, la nueva expresión te dice f de 2 por x más 2. Si tú sustituyes los valores de x en esa expresión y vas cambiando los valores que en la expresión original te daba, estaban asociados a la expresión original, vas obteniendo estos pares de valores. Entonces, eso significaría que para el primer valor de x igual a menos 1, y valdría 3. ¿Sí se vio por qué? No. ¿Sí se ve por qué o no? Si y es igual, ¿sí? Si y es igual a f de x, y ya vimos que todos los valores asociados a x los pudimos relacionar con un valor de y, ¿ok? Ahora, f de 2x, ¿cuánto valdrá? No, pero entonces, por ejemplo, en X tomaría el valor que ya nos dan los puntos de X o de Y. En esa parte es donde ya me confundo. ¿Cuál tomo, X o Y? Ese es el punto. La primera opción que estamos viendo, si fuera sustituir, por ejemplo, los valores de x en esta expresión, asociados a la primera función f de x, entonces ahora esa f de 2x se convertiría en simplemente, si f de x es igual, por ejemplo, f de x para x menos 2 es igual a 1, f de 2x tendría que ser lo doble de esto siempre. Es que acuérdate que esta ya es como una ecuación por sí misma. Y lo único que te está diciendo es que lo que te sale del resultado de la ecuación lo multiplicas por 2 y luego le sumas 2. O sea, Bueno, no es una ecuación en sí. más bien, creo que tiene que conocer el valor de f de x para conocer el valor de y, ¿no? Porque Sí. lo estamos viendo en la gráfica.
O sea, es decir, por ejemplo, ahí te dice que el doble valor de X solo es para conocer Y, pero realmente en la gráfica vamos a retomar el valor de las coordenadas. Sí, ¿cierto? yo se los propondría, o les diría, si quieren ustedes dos, Ajá. vamos a hacerlo de un camino, y ustedes dos háganlo del otro camino, y ahorita les explico cuáles serían esos dos caminos. Vale. Miren, ya tenemos la gráfica, ¿no? Esta gráfica es muy importante porque nos permite asociar valores a valores de X, valores de Y. De esa gráfica, que es Y igual a F de X, obtenemos estas coordenadas. X igual a menos 2, Y igual a 1. X igual a menos 1, Y igual a 3, ¿no? Eso solo lo obtengo de esta gráfica. Ajá. Ahora, la pregunta que se hace, o la pregunta que conviene hacerse, es, si yo voy a sustituir Y igual a F de 2X más 2, de esta manera, Y igual a F de 2X más 2, en donde vaya yo sustituyendo los valores de X igual a menos 2, y vaya calculando cuál entonces tendría que, qué expresión tendría que calcular. Imagínense, Y igual a F, X que valga menos 2 en principio, nos quedaría 2 por menos 2 más 2. Y vamos a asociarle un valor a partir de la expresión que originalmente teníamos, Y igual a F de menos 4 más 2. En la gráfica original, para estimar F de menos 4, no tenemos ningún valor. Entonces, ese no es que ya de ahí esté mal, al menos ese valor no podemos estimar, pero vamos a tratar de estimar para para X igual a menos 1. Entonces, ustedes dos lo van a hacer así. Van a ir sustituyendo a la X con los valores de menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y aquí van a estar estimando en qué se convertiría esta expresión. Y igual a F de menos 4 aquí fue, entonces quedaría 2 por menos 1. Ahora X vale 1, menos 1, perdón, más 2. De esta misma gráfica, ustedes van a identificar cuánto valdría F de menos 2, y a ese le van a sumar 2. Entonces, F de menos 2, ¿cuánto valdría? Menos 2 valdría 1, ¿no? Positivo. ¿Ya vieron? O sea, F de menos 2 en la gráfica original, es decir, cuando X vale menos 2, Y vale 1. Por eso lo van a estar haciendo ustedes. Entonces esto va a ser 1 más 2. Esto va a ser igual a 3. Quiere decir que cuando X valga menos 1, en teoría Y valdría 3. ¿Estamos de acuerdo? Y así sucesivamente. Traten de encontrar los puntos con este camino que encontrarían cuando la X va cambiando de valor. ¿Sale? Y ustedes, en contraparte, van a hacer lo que dice Memo. Vean, esto lo voy a borrar aquí. Ustedes ya empiecen a calcular. Y ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Y igual a F de 2X lo van a considerar como si yo tengo el valor de X igual a menos 1. Perdón, primero menos 2, ¿no? El valor de X igual a menos 2. Originalmente en F de X igual a Y igual a F de X, en la expresión original Y igual a F de X, cuando X valía menos 2, Y valía 1, ¿sale? Entonces, lo que van a hacer ustedes es, cuando X vale menos 2, Y vale 1, por lo tanto, F de 2X lo voy a considerar 2 por esto, ¿me explicó? Entonces, va a quedar, F de 2X va a ser lo doble de esto, entonces va a ser, F de 2X es 2, F de 2X de 2X es igual a 2, y 2 más 2 va a ser 4, ¿no? Entonces, F de 2X más 2 va a ser igual a 4. Este 4 es el correspondiente valor, cuando X vale menos 2, al par ordenado que le va a corresponder a menos 2, que va a ser igual a 4. Para X igual a menos 1, cuando X valía menos 1,
la expresión original valía 3. Entonces, f de 2x va a ser igual a 3 por 2, igual a 6. Entonces, y va a ser igual a eso más 2. 6 más 2, igual a 8. Por lo tanto, cuando x vale menos 1, y va a valer 8. Y así sucesivamente. Son dos caminos, ¿no? Si ya tienen los pares ordenados que se generarían al menos con, por ejemplo, ya no, bueno, pueden poner también el 0, pueden poner cualquier otro, pero traten de irse a otro extremo para, con ya distintos pares, verificar en las gráficas cuál de esas gráficas hacen que en su caso, cuando x vale menos 2 y vale 4, y cuando x vale menos 1 y vale 8, y en su caso, cuando x vale menos 2, lo que habíamos visto, y cuando x vale menos 1, lo que habíamos visto. Casi estoy seguro que, bueno, ya no adelanto más, pero a partir de esos datos deben ustedes ya poderlo identificar en la gráfica, las coordenadas. ¿Sí? ¿Cómo te sale? Han hecho la gráfica. Okay. Más que hacer la gráfica, ni siquiera tienen que hacerla, nada más comparen cuando x vale una cantidad, cuánto vale y en las gráficas que ustedes tienen como alternativas. Bueno, la mía, en mi caso. En tu caso no, ¿verdad? No. Esas son las gráficas. Comparen los valores de x que están asociando. Cuando x vale menos 2 es 4. Está en 5. Y es menos 1, de hecho. Cuando es menos 1. Pues a mí no me salió. ¿No le salió? No. Ok. Ahí le prestan las gráficas a ellos. Ya. Es que yo aquí tengo ya las coordenadas que las había copiado. Y pues ya no sé. Y bueno, los resultados que, bueno, yo la verdad es que me facilité fue elegir las coordenadas más bajas. Porque de acuerdo a la gráfica, pues ahí podríamos ver hasta dónde, por ejemplo, el ejercicio que hiciste, ¿no? Con 3 que te sale, bueno, con menos 2 que te sale 4, pues ya no está graficado. Sí. Entonces, lo que hice fue irme con los números más bajos, que es 0 y 3, menos, que es 0 y 3, que es 1 y 1, y con eso sí me salió. 1 y menos 1, ¿no?
1 y 1, 0 y 3, menos 1 y 3. Ok, entonces cuando a X le das el valor de ¿quién? ¿De menos 1? Ajá, de menos 1. Cuando X tiene el valor de menos 1, el doble es menos 2. Menos 2. Ajá. ¿Sería f de menos 2? Sería menos 2 y el valor de Y sería 1. Cuando es f de menos 2, en este caso, ajá, Y vale 1 y le sumo 2. y eso te da 3. 3 positivo. Sí. Y en las opciones que te da, si hay una donde al valor de X igual a menos 1, le corresponde un valor de Y igual a 3. ¿Sí? ¿Cuál es? Es que no noté la respuesta, pero sí lo hice. Ah, es el C. El C. Ahora verifiquemos. O sea, ¿tú le atinaste nada más? Es el C porque aquí tenemos X vale menos 1 y Y vale 3. Ajá. Y luego tenemos Y otra hojita. perdón. Hasta aquí está, ¿no? No sé si estás en la examen muestra. ¿Este es de examen muestra 1? Sí, creo que sí. Ya no sé nada. Y la 12 sí es C, ¿no? Ajá. Ya. Y luego aquí tengo el otro valor, ¿no? Que X vale 0 y Y vale 3. 2 por 0, 0. F de 2 por 0, 0. Y cuando F de 0 vale 0, Ajá. Y vale 3, más 2, son 5. Y en esa gráfica aparece Y igual a 5. Y igual a 5. Okay. Entonces, el punto de lo que estamos haciendo aquí es que si esta es Y igual a F de X, ¿no? Y para Y igual a F de X tenemos estos valores, estas coordenadas. Cuando tenemos F de 2X, necesariamente tenemos que estar haciendo referencia a la misma F de X porque al final partimos de la misma ecuación, de la misma expresión, de la misma función original, pero ahora en lugar de evaluarla en los valores que originalmente estaban evaluando, se van a evaluar en los valores que te indica lo que aparece dentro del paréntesis, que es F de 2X. Entonces lo que vamos a variar dentro de esta expresión simplemente son los valores, pero con base en esta misma función, ¿no? Entonces, lo que va cambiando aquí es el valor de X de manera original y se va a ver afectado por este 2. Entonces, cuando X vale menos 1, tú aquí tendrías F de 2 por menos 1. Y 2 por menos 1 es menos 2. Entonces, tendrías que ir a evaluar F de menos 2 en la gráfica original. Y el valor que tenga F de menos 2, que en este caso es 1 positivo, vean, F de menos 2 es 1, a ese le van a sumar 2. Y entonces el valor de Y es 3. Entonces no pierdan de vista, el que están utilizando es menos 1. Entonces a X igual a menos 1 le corresponde Y igual a 3. Ahora en el otro caso, F de 2 por X, cuando X vale 0, que es un valor siempre importante, siempre evalúen en 0 cualquier función. 2 por 0, F de 2 por 0 es F de 0. Cuando tienen F de 0 ustedes, Y vale 3. A ese 3 le suman 2 y les tiene que dar 5. Entonces, si vamos formando los pares de valores asociados, tendríamos que decir que cuando X vale menos 1, Y vale 3, ¿no? Cuando X vale 0, Y vale 5. Ahora pensemos que X vale 1. Cuando X vale 1, esto va a ser F de 2 por 1. Y F de 2 por 1 es F de 2. Ustedes se van a la gráfica original y F de 2 vale menos 3. ¿Sale? A ese menos 3 le suman 2 y les va a quedar menos 1. Pues cuando X vale 1, Y va a valer menos 1. Menos 1. Con esos pares de valores ustedes deben de poder formar los puntos críticos, y no la gráfica, porque la gráfica es difícil imaginársela, pero sí los puntos críticos
por los que va a pasar la gráfica que estamos buscando. Entonces, vayamos con el último valor, que es cuando x vale 2. Entonces, x vale 2, no sé si aquí se alcanza a apreciar, pero si x vale 2, esto se convierte en f de 2 por 2, f de 4. F de 4 en la gráfica original tiene un valor. No. ¿No se alcanza a ver ahí el f de 4? ¿No tiene un valor asociado? No. En la original. Ah, la primera. Ahí sí está. 1, 2, 2, 3, 4, no, 4 ya no se alcanza a ver. Entonces, bueno, el f de 4 ya no lo pueden calcular, pero ya pudieron calcular los otros, ¿no? Entonces, sería 6. Ahora, insistimos, ¿por qué calcular, por qué sería la razón, por más de que al principio nos confundiéramos, por qué será la razón de que en el caso de f de lo que está aquí adentro, debo de basarme en esta gráfica original? Porque no sabemos la ecuación. ¿Por qué no? Porque está asociado a la ecuación original. O sea, la ecuación original es y igual a f de x. Y igual a f de 2x se va a remitir al final a esta expresión, pero con base a la función f de x. Nada más, lo que te va dando este valor que está dentro del paréntesis es los puntos en donde vas a ir evaluando la función original. Es decir, que cuando x valga menos 1 en tu función original, tú aquí vas a evaluarla en f de menos 2. ¿No? Cuando x valga 0, tú aquí vas a evaluarla igual en f de 0, es el mismo caso. Cuando x valga 1, tú vas a evaluarla aquí en f de 2, en la función original. Y lo que valga le vas a sumar 2 para obtener la nueva coordenada de la gráfica que estás buscando. Esa es la parte, digamos, confusa, ¿no? Pero al final lo que está dentro del paréntesis, lo único que te dice es dónde vas a evaluar la expresión original Sí, porque, por a partir del ejemplo, valor de x. ese número puede ser otro, ¿no? Sí, Puede ser 3, 4. sí. Si recuerdan los ejercicios que hicimos, siempre íbamos a ver f de lo que estuviera aquí adentro, qué valor valía aquí adentro para ver en dónde evaluábamos f, pero de la función original de f, ¿no? Si esta fuera otra función como en la alternativa 2, que hicimos 2 veces la función, entonces esa función sería otra función distinta y se representaría quizá como g igual a 2 veces f de x. ¿Me explicó? Si fuera la otra alternativa que estuvimos calculando con ustedes. Si simplemente fuera multiplicar por 2 el valor de y, eso representaría que es 2 veces f de x, no f de 2x. Lo que hicimos ahí es que a partir de x menos 2 veíamos cuánto valía y eso lo multiplicábamos por 2. Pero eso equivale a decir 2 veces el valor de f de x, no f de 2x. F de 2x te da en dónde evaluar la función original. Eso es lo que te cambia, el punto de evaluación, pero de la misma función. El multiplicar el resultado por 2 equivalía a decir que es 2 veces la función original. 2 veces f de x. Ese no era el ejercicio, ¿no? El ejercicio era cambiar en dónde ibas a estar evaluando la función original a partir del cambio de 2 por ese valor. Entonces, para multiplicar la función original tendrías que sacar el 2. Ajá, aquí sería 2 por la función original, ¿no? Bien, bien. Ok. Si está dentro del paréntesis, lo único que te cambia es el punto de referencia donde vas a evaluar la función original en lugar del x que tú estabas considerando, ¿no? F de x igual a menos 2, en lugar de evaluar el menos 2 vas a evaluar el menos 4, porque 2 por menos 2 es menos 4, en la función original. Desafortunadamente aquí no venía el menos 4, entonces no lo puedes utilizar como un valor útil. Pero con el menos 1 sí. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a borrar este. Y pues desafortunadamente ya me están esperando en otro lugar. Por lo tanto, justo, miren.